Bienvenidos a Diálogos Cardom. Estamos en la Bolsa de Madrid, en el plató de estrategias de inversión, y hoy tengo a un buen amigo conmigo, a Dani Esindi. Dani, bienvenido. Tú eres una persona muy especial porque yo siempre hablo de la gran ventaja de la diversidad en el management, y tú eres la diversidad hecha persona. Eres de origen cubano-alemán. Has estudiado en Alemania, en España, en Estados Unidos. Sí. ¿Qué es todo lo que has aprendido? ¿Dónde está la dispersión que has tenido en tu vida? ¿Dónde empezaste? ¿Dónde estudiaste? ¿Cuál ha sido tu experiencia de estar en Silicon Valley tantos años? Sí. Cuéntanos un poco tu historia para empezar. Sí, mira, yo te cuento. Oye, gracias por la entrevista, Rodolfo. Nací en Barcelona, me crié entre Barcelona y Alemania, ya desde una edad muy temprana. Esto de la globalidad, pues lo vivo dentro. Hice los estudios pues en Madrid, hice el colegio mayor, estuve aquí, y ya desde una edad muy temprana pues me fui a París, a Francia, y desde ahí ya a Silicon Valley. Continué estudios en Estados Unidos y he estado pues bueno entre Estados Unidos, Europa y Asia. Y este ha sido mi recorrido, o sea que el mundo lo veo yo muy global, y sobre todo en el mundo de la tecnología, de la información, la diversidad es algo que te da una ventaja competitiva muy importante. Tú hiciste un MBA en Estados Unidos. ¿En qué escuela? Una de las grandes, creo. Sí, yo hice mi máster en Kellogg. En Kellogg. En Kellogg, que es una de las top 5 de las 5 mejores escuelas de negocio del mundo. Y bueno, aprendes mucho, y sobre todo te educan y te entrenan para lo que es la excelencia, ¿no? Para que al fin y al cabo nuestro trabajo es ser los mejores. ¿Cuál es la experiencia que recuerdas mejor de Kellogg? Muchísimas, ya sabes, son 2 años, la mejor experiencia que recuerdo es todos los compañeros, que todo el mundo estaba al mismo nivel, y te das cuenta que incluso dentro de un ambiente de excelencia hay gente que es más excelente que otros. ¿Y cuánta gente estabais en el curso? Éramos como unos 150. ¿En una sola clase o en varias? En 2 clases, éramos en 2 clases, y una de la camaradería que se crea o que creamos es algo que lo tienes toda la vida. Sí, es algo que yo creo que todos los MBAs lo dicen, y es que al final esos contactos duran toda la vida, ¿no? Exactamente, y al fin y al cabo los contactos y el aspecto humano, y entender cómo navegar los negocios a través de las conversaciones humanas es algo muy valioso, que no solo se aprende viendo, sino haciendo. Dani, hay una cosa que me llama la atención, y es que tú empezaste como emprendedor, luego fuiste alto ejecutivo de una gran empresa americana. Sí. ¿Cuál es la experiencia de crear una cosa tuya, pasar luego a una gran empresa y luego volver a salirte? Es decir, ¿cómo ha sido esa experiencia? La experiencia de crear en tecnología, ya estés dentro de una gran empresa o fuera, desde cero es la misma. Lo que te das cuenta en las grandes empresas, y yo estuve en 2 grandes empresas, una de automovilística y otra de tecnologías de la información, es el equipo que tienes alrededor y los recursos que tienes alrededor cambian. Y esa es la principal diferencia. Si te dejan emprender, puedes emprender por tu cuenta o en una gran empresa, pero la principal diferencia son los recursos que tienes alrededor. Y en tu experiencia en la gran empresa, 2 empresas diferentes, ¿cómo fue el tratamiento de alguien que estaba emprendiendo dentro de la gran empresa? ¿Muy similar o completamente distinto en una y en otra? Completamente distinto. El principal enfoque tal vez es que la escala o el querer llegar a grandes mercados se contempla desde el primer día en las grandes empresas, y eso te cambia cómo piensas y los procesos y qué innovación tienes que hacer. Y la principal diferencia también es que todo el mundo conoce y sabe su rol. Nadie te dice lo que tienes que hacer. Es decir, cuando tú entras en una de estas grandes empresas, y eso es uno de mis grandes recuerdos, es que te dicen, bueno, te hemos contratado porque sabemos
que tú sabes hacer esto, no te vamos a decir lo que tienes que hacer, eres tú el que nos lo tiene que decir. Y eso es la gran diferencia. Y entre una empresa de automóvil y una empresa de tecnología punta, ¿qué grandes diferencias hay? Las diferencias son de tiempos, básicamente, ¿no? Porque a gran escala todas las empresas tienen unos tiempos que son muy parecidos. Es decir, ya sea en la empresa de automóviles o empresa de smartphones y de servicios, si empiezas hoy, tardas 20 años en llegar si empiezas desde cero hoy, tardas 20 años en llegar a ser vicepresidente. O sea, esos tiempos no cambian. Lo que sí cambia es cómo afrontas el mercado, cómo de rápido, cómo se adapta al mercado y cómo te autodestruyes y creas nuevos productos y nuevos servicios para enfrentarte al mercado. Eso sí que cambia. Pero cuando alguien entra como tú un poco para ser un entrepreneur in-house, Sí. ¿Cómo te acepta el resto de la empresa? Y eso es algo que lo tengo, es parte de mi know-how. Depende. ¿Okay? A nivel ejecutivo, a nivel de directorio, a nivel ejecutivo, todo el mundo lo entiende. Cuanto más te alejas del nivel ejecutivo del directorio, pues más tienes que explicar lo que haces, porque todo el mundo está muy especializado en hacer lo que hacen. Y entonces, cuando vienes tú, en este caso vengo yo, para orquestar, al fin y al cabo, yo soy un director de orquesta. Y entonces los primeros violines lo entienden, pero alguien que está muy especializado, pues tienes que explicarle por qué tiene que cambiar las cosas. Y comunicar es esencial. O sea, ¿tú crees que la comunicación es clave en ese tipo de puestos? La comunicación es clave, Rodolfo. La comunicación es clave porque la comunicación significa entender al que escucha, no tenerte... lo importante es el mensaje, pero más importante es que el mensaje sea entendido. Ahora estás dedicado un poco a consultoría estratégica y Sí. una serie de grandes clientes que tienes. ¿Qué es lo que ofreces? ¿Qué es lo que haces realmente en estos momentos? Pues mira, yo en base a mis 2 décadas y media, 3 décadas en Silicon Valley, yo tengo un domain expertise en cómo se gestiona la innovación y cómo se crean nuevos modelos de negocio basados en la tecnología y en la innovación. Y eso es lo que ofrezco y eso es lo que sé hacer. Me he pasado los últimos 5 o 6 meses recuperando la fluidez en el español después de tantos años con el inglés y hay muchas, como tú dices, muchas grandes empresas que se dan cuenta que ahora es el momento tal vez de montarse en el tren y de cambiar y de innovar. ¿Qué es lo que es tan específico de Silicon Valley? Creo que lo más específico es un ecosistema que se retroalimenta. Es decir, todos los componentes del ecosistema, ya sean los emprendedores, los servicios, el capital, se retroalimenta y eso crea un efecto compuesto que es muy difícil de replicar. Es decir, puedes replicar partes del ecosistema, pero el efecto compuesto es lo que te da la ventaja y es lo que está dando la ventaja a Silicon Valley hoy en día. Bueno, hay una cosa, estoy ahora leyendo varios libros sobre Sam Altman, Sí. y una de las cosas que me he dado cuenta es que mientras aquí la gente se reúne para hablar de inversiones de 3, 4 millones, Sí. 30 millones Sí. como mucho, allí empiezan de 1.000 millones en adelante. Exacto. O sea, se reúne un grupo de gente que todos ellos tienen más de 10.000 millones de patrimonio personal. Sí, sí. O sea, eso creo que no se da en ninguna otra parte del mundo, ¿no? Bueno, no se da, bueno, tal vez en China, Quizá en sí, China. tal vez en China también, pero es la ambición y la escala. Es decir, hay que adaptarse a los mercados, cada empresa se tiene que adaptar al mercado. Y desde un punto de vista, desde Silicon Valley, el mercado es un mercado global y, se mide en miles de millones, como dices. Oye, Sam Altman, que estoy leyendo ahora, Sí. ha sido CEO del Y Combinator. Sí.
¿Qué imagen tiene en Silicon Valley de él? ¿Es una referencia? Es una referencia total. Sí. Es una referencia total. Es el mejor ejemplo de por qué las cosas están cambiando tan rápidamente y cómo usar tu tiempo. Es decir, la era del PC que tardaron 20 años. Tardamos 20 años en tener el 50% de cobertura en Estados Unidos. La era del smartphone a lo mejor fueron 10 años. En la era de la inteligencia artificial son 3 años. Los tiempos son muy rápidos y los mercados ya están interconectados y el acceso y la distribución por internet pues es algo que cambia todo. Entonces si tienes a Sam, es alguien que lo entiende muy bien. Por ejemplo, OpenAI, después de estar en Y Combinator, OpenAI se pasaron entre 5 y 7 años en desarrollo, antes de sacar ChatGPT al mercado, en desarrollo hand by hand. O sea que eso te da una ventaja competitiva muy, muy importante, ¿no? En lo que estás viendo ahora en el mundo de la inteligencia artificial, ¿cómo ves los ejes de China, Estados Unidos? Yo creo que Europa cuenta poco. Europa cuenta poco, depende para qué cuente, depende de qué es lo que quieras contar. Europa se está empezando a despertar en el mundo de la inteligencia artificial para entender que no solo puede ser un modelo chino o un modelo americano, porque lo que se interesa son los datos. Y eso es aprender de los datos, automatizar los datos y ejecutar en base a datos. Entonces Europa tiene un papel para jugar ahí. No creo que fuera de China la gente quiera el modelo chino, y yo creo que el modelo americano es un modelo bastante abierto, pero también bastante costoso. Entonces yo creo que Europa aún tiene un papel a jugar en la inteligencia artificial, tal vez no en la infraestructura, pero hay otros verticales. ¿Has seguido un poco el desarrollo de Mistral en Francia? Sí. ¿Y qué te parece? Mira, Mistral, hay un par de servicios y de engines de inteligencia artificial en Europa muy buenos y punteros, porque la inteligencia artificial se especializa por sector, ¿no? Entonces, ya sea en el sector público, en el healthcare, en el sector de healthcare, ya sea en seguridad o ya sea en más amplio, abriéndolo más amplio en los semiconductores. Europa tiene un papel clave y la inteligencia artificial creada en Europa, como Mistral y otros, es muy importante. O sea, que tú crees que todavía podemos jugar un papel y que no estamos completamente out. Claro, la clave es entender que no es una cuestión de catch-up, de atrapar, de catch-up, sino es una cuestión de quantum leap. Porque el efecto que te hablaba, el efecto compuesto, es muy difícil a recuperar el tiempo perdido. Lo que hay que es buscar una nueva curva y crear tu nuevo tiempo. ¿Quiénes son? O sea, si tuvieras que... Altman es uno de ellos, sí. Pero si tuvieras que fijarte en un par de referentes de Silicon Valley, ¿en quién más pensarías? Yo pensaría en grupo. En grupo. Es decir, todo el ecosistema de venture capital, de los inversores de capital riesgo, es muy importante. Pensaría en todo el ecosistema de las universidades, es muy importante. Entonces, es esa la fuerza de Silicon Valley, porque al fin y al cabo la innovación es un deporte de alto rendimiento, pero es un deporte de equipo. Y de alto riesgo. Y de alto riesgo, por supuesto, como el alto rendimiento y alto riesgo, sí. Bien, hay una cosa que me gustaría que me dijeras. Tú has tenido parte de la educación alemana. Sí. He leído un libro recientemente que Alemania ha perdido un poco el foco, es decir, han sido muy buenos en la industrialización, Sí. Y no tan buenos en la digitalización. Sí. ¿Cómo lo ves tú ahora? ¿Qué están haciendo catch-up, están haciendo bypass? ¿Qué está haciendo Alemania en estos momentos? Yo creo que Alemania está haciendo un bypass. Se han dado cuenta que la nueva reconversión o digitalización industrial es algo que pueden hacer y pueden ejecutar. O sea, tienen el know-how. Alemania y Europa no es una cuestión de falta de talento, en mi opinión. Es una cuestión estructural para canalizar ese talento para que puedan ejecutar y crear valor.
Y entonces Alemania está empezando ya con ese catch-up. Bueno, hay un dato que me imagino que no sé si lo conocerás, pero te lo cuento para ver qué opinas, y es que Europa representa ahora, me parece que es menos del 10%, el 8% de la población mundial, pero representa casi el 40% del gasto social. Exacto. ¿Hasta cuándo nos vamos a poder permitir el ser el 40% del gasto social? En Europa se vive mucho mejor que en otros países porque hay un gasto social gigantesco. Pero ¿nos lo vamos a poder seguir permitiendo? Bueno, esa es una de las grandes preguntas, ¿no? Yo creo que la tecnología, si va a ayudar a resolver esa paradoja, porque realmente sí, el gasto social es mucho más alto que en otras geografías mundiales, pero también es la creación intelectual. Entonces hemos pasado en el mundo digital a lo que importa es cuánto puedes crear o cuánto consumes. Y yo creo que si comparamos Europa con lo que se crea en comparación con lo que se consume, Europa es un continente donde se crea mucho más que se consume. Y ya para terminar, Dani, ¿qué es lo que te gustaría hacer en los próximos 5 años? Esa es una buena pregunta y me lo estoy preguntando. Yo creo, Rodolfo, lo que me gustaría es apoyar y canalizar la inteligencia artificial, ya tal vez en España y en Europa, para hacer ese leapfrog, porque esa es la oportunidad. Estamos ante una nueva era, estamos empezando en esa nueva era, y esta es la primera vez que estoy viviendo una revolución tecnológica que está cambiando todas nuestras vidas. El ordenador o el smartphone o internet no cambió todo, pero la inteligencia artificial sí está cambiando todo. Y yo creo que en los próximos 5 años van a haber muchas fortunas que se van a crear, pero también van a haber muchas fortunas que se van a destruir. Entonces, ¿y hay algún sector específico que te llame más la atención? ¿Banca, construcción, seguros? ¿Te orientas a alguno de ellos o realmente es un poco agnóstico y va a depender de alguien que tenga ganas? Bueno, eso siempre, por supuesto. Pero yo creo que el sector industrial, ya sea automoción o salud, yo creo que son los principales, donde Europa puede aportar un diferencial y un alto valor añadido que otras geografías no tienen el know-how. Y ya para terminar, cuéntame, ¿hay alguna newsletter de Silicon Valley que me recomendarías específicamente? ¿Una sola? Bueno, una sola o un par de ellas. Mira, yo te recomendaría a día de hoy, no sé qué motor de inteligencia artificial usas, pero usar ChatGPT, usar cualquiera, y vas a estar al día, te lo va a agregar todo. Los uso todos. Entonces, ¿para qué escoger una cuando puedes tener la agregación de todo? Y ese es el cambio que tenemos, que estamos viviendo. Entonces, ¿por qué solo escoger una cuando puedes tener el mejor de todo? Muchas gracias, Dani, por haber venido. Hoy encantado. Gracias, Rodolfo.